Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean bienvenidos. Son bienvenidos a la sesión de neuroanatomía. Prendan su camarita. Alguien. Osmar Guillén Arzate, William Ramos Leslie, Arzate Bere, Marlon, Acosta Méndez Agama, López Ruiz, ¿qué hubo? Osmar abandonó la reunión. ¿Por qué te saliste, Osmar? Saúl Sancida, Sandra Ramírez Yajaira, Ivette Gómez, Carla Itzel, Osmar Guillén, Alberto Vega, Carrillo Ramírez, Leslie Gómez, María Teresa Rivero Herrera, Pérez Revilla, jefe de grupo. Aquí estoy, profesor. William Ramos García Guevara. Muy bien. ¿Qué novedades hay por allá? A ver, cuéntenme. ¿Cómo va la grilla, la polaca, la tenebra? De muchas formas se conoce la politiquería. Mejor nos refugiamos en la paz de los libros, jóvenes. Refugiémonos en la paz de los libros. Es más provechoso que andar allá haciendo bola en la grilla. ¿No es así, Osmar? ¿Sí o no? Saúl, ¿qué opinas, Saúl? ¿Y tú, Revilla? Pues que está mejor tomar clase. Pues claro, ayer perdimos 2 horas, perdimos una sesión que yo les iba a hablar de los neurotransmisores más importantes, pero les mandé un documento a la plataforma de Classroom. No sé si ya la vieron, ya la bajaron. ¿Ya la vieron? Ya. Erika. Prendan su micrófono. ¿Sí vieron el material que les mandé? Sí, doc. Es un cuadro que yo elaboré. Es un cuadro de los neurotransmisores más importantes, más comunes. Se han descubierto muchos más, pero con eso es importante que los lean, los estudien, los aprendan. No nada más porque van a venir preguntas en el examen, sino porque eso les va a servir para toda su carrera. Cuando estudien farmacología, ya verán cómo es necesario tener todo el concepto de lo que son los neurotransmisores. Así es que, algún comentario, quiero que me digan cómo va el problema allá en la escuela. Pues creo que va igual, profe, no hay para atrás ni para adelante. ¿No? ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Porque a mí me han mandado WhatsApp de los grupos de maestros en donde nos piden que no demos clase ni en línea ni presenciales como apoyo al movimiento por lo que están pidiendo, están exigiendo. Pues creo que no les han pagado a los maestros interinos y quieren la basificación de otros que ya tienen muchos años.
y quieren mejores condiciones. Al parecer ahí ya hay un grupo hegemónico que se ha adueñado de la escuela y que es el que maneja las plazas, según me informaron. Meten a sus cuates, a sus amigos, sin que cubran el perfil académico para que puedan ser maestros de la escuela. Me informan que les hacen exámenes de oposición a sus cuates y los aprueban. Les firman de que sí están capacitados y aptos para dar clase. Pues claro, si son sus amigos, ni modo que los reprueben. Y no les hablan a los maestros académicos, a los que dominan sus materias, pues para que ellos sean los nodales. Así es que ahí, si tú eres amigo de los que manejan la escuela, pues ya puedes entrar desde ahorita a dar clases, porque al parecer han metido incluso a algunos alumnos, según me informaron. Yo les platico lo que a mí me mandan. Entonces, pues imagínense, eso va en detrimento de la calidad académica, de la calidad de la enseñanza que se da en la escuela, porque pues llegan personas improvisadas que no tienen experiencia, muchas no tienen la carrera no son médicos, muchos de los profesores que les imparten clase no son, tendrán doctorado, son químicos, biólogos, etcétera, todo lo que ustedes quieran y gusten. Pero ¿qué experiencia pueden tener de las enfermedades si nunca han visto un enfermo? O sea, nada más les platican de al librito, ¿no? Del librito. Entonces, eso va en detrimento de la calidad de la enseñanza que se imparte en nuestra escuela. Y digo nuestra escuela porque yo soy egresado de esa escuela. A mucha honra. Entonces, pues, por eso el problema está en efervescencia y parece ser que está creciendo, ¿verdad? Porque, pues sí, no sé si ustedes conozcan, la subdirectora técnica nada más jugaba fútbol americano ahí en el campo de fútbol y la subdirectora académica es esposa del que maneja el sindicato y todo, y ha metido ahí un séquito de amigos de él que no hayan en dónde ponerlos. Pérez Revilla, dice Pérez Revilla, que pues ya no hay ni dónde ponerlos y es por eso que nos están desplazando a los maestros que tenemos muchos años, que tenemos mucha experiencia, que somos médicos con carrera hospitalaria, que no somos improvisados, que somos médicos que vemos pacientes y que podemos pues transmitirles la experiencia que nosotros tenemos. Pero en fin, les informo a ustedes para que me pidieron que les informara de que pues la cosa está un poco, hay que apoyar el movimiento, pero también no hay que dejar de estudiar. No debemos de atrasarnos en nuestra calendarización, en nuestros temas que yo he programado para el primer parcial. Espero que les sean útiles a ustedes. Y el día de hoy, ¿qué quieren que veamos? ¿Qué quieren que veamos? He pensado en darles el tema de continente raquídeo, porque, en primer lugar, yo he programado esos temas de ver el continente raquídeo y el continente craneofacial, porque como les dije desde un principio del curso, el sistema nervioso lo encontramos en todas partes de nuestro organismo.
Entonces, en las cavidades de la cabeza, que algunos piensan que nada más tenemos una cavidad, que es la cavidad craneal, no, también tenemos las cavidades orbitarias, que son dos. La cavidad nasal, que se divide por un tabique en dos fosas nasales derecha e izquierda. La cavidad bucal u oral. Las cavidades auditivas, que son dos, una derecha y otra izquierda. En fin, como ven, hay varias cavidades cuyo contenido tiene elementos nerviosos muy importantes. Por ejemplo, los órganos de los sentidos especiales, la vista, el olfato, el gusto, la audición, el equilibrio. El equilibrio radica en el oído interno. Ya desde ahorita están aprendiendo. Entonces, he visto que ya vieron ustedes algo del cráneo, no han pasado más que de la base del cráneo, no vieron las cavidades de la cara, no han visto las cavidades faciales y también no han visto el continente raquídeo, en donde hay una cavidad cilíndrica o, bueno, semicilíndrica, siendo más exactos, en donde se aloja un órgano del sistema nervioso central muy importante, como lo es la médula espinal. Así es que el día de hoy, jóvenes, les voy a platicar de el raquis, de nosotros, los que pertenecemos a la Sociedad Mexicana de Anatomía. Le llamamos así al continente craneal o cráneo facial, porque contiene, al raquis le llamamos continente raquídeo, porque contiene a la médula espinal. El contenido es la médula espinal con sus envolturas y otros elementos anatómicos. Así también la anatomía se considera desde ese punto de vista el continente torácico, el continente abdominal, el continente pélvico, etc. Tenemos pues las cavidades, cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad pélvica y los miembros superiores e inferiores, ¿no? Esos son conceptos actuales de la anatomía moderna. Pasemos pues, voy a inclinar un poco mi pantalla. Voy a presentarles el cronograma, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué se va a dar a conocer? ¿Ya lo están viendo? ¿Lo ven? Sí. Bueno, muy bien. Díganme, ¿se ven bien las letras? ¿Está bien así el tamaño? Sí. Perfecto. Participen, jóvenes. Participen, prendan su micrófono y contéstenme. Arzate Trejo. Presente. A ver, Continente raquídeo. Generalidades. Cronograma, fecha y hora. 9ª sesión, febrero 16, 2023, de 15 a 17 horas. perfecto, muchas gracias. Ávila Díaz, Sandra Citlali. Sí, presente. Segunda columna, por favor. Sí. Temas primer parcial, saber qué. 9. Generalidades de la anatomía del continente raquídeo. 9.1. Raquis en general. Forma, dimensiones, regiones vertebrales. 9.2. Raquis. Partes duras continentales del raquis. Vértebras tipo, típicas y atípicas de la columna vertebral. 9.4. Partes blandas intermedias del raquis. Envoltura meningea, meninges raquídeas y su contenido. 9.5. Algunos aspectos clínicos del raquis. Lordosis, sifosis, escoliosis y rotoescoliosis.
Ya ven, esto es más importante que estar viendo balazos o la patología del trauma, sino que esto es muy importante para el médico general. Como ven aquí, vamos a hablar de las partes duras continentales del raquis, vértebras tipo, hay vértebras que son lo que es tipo de vértebra, vértebras típicas y atípicas. Vean, estoy complementando el estudio incompleto que por ahí tienen algunos. Vean ustedes, las regiones de la columna. Aquí se menciona raquis en general, dimensión, forma, dimensiones y regiones en que se divide. Algunos aspectos clínicos que vamos a ver. Muy bien. López Rivas, Carlos Adán. Ruiz. Ruiz, perdón, sí. Ruiz, la siguiente columna. Es propósito, objetivo. El alumno, inciso A, conocerá los tipos de vértebras de acuerdo con sus características regionales. Inciso B, describirá los músculos de los canales vertebrales, masa común o erector de la espina. Inciso C, comprenderá la conformación del esqueleto del raquis. Inciso D, conocerá la forma, curvaturas normales y anormales y parcelación regional del raquis. Muy bien. Inciso E, enunciará los componentes de las partes blandas interraquídeas y su contenido. Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda o comentario, jóvenes? Vean ustedes, yo traigo lo que vamos a ver. No vengo a ver qué les enseño, sino que ya tengo todo programado y preparado para lo que les voy a enseñar. Ramírez González, Ingrid Yajaira. Yo, Adelante, Yajaira. La siguiente columna. sí, dice estrategias, saber cómo, docente y alumno. Inciso A, exposición audiovisual por el profesor de los contenidos temáticos, demostrativa e interactiva. Inciso B, respuestas, respuestas interactivas a las preguntas de los alumnos. Inciso C, motivación en la esfera afectiva y cognitiva del estudiante. Muy El bien. educando. El educando. El educando. Inciso A. Estudio previo del tema de la sesión programada en la calendarización ya conocida. Inciso B. Resumen individual por parte de los alumnos utilizando las fuentes bibliográficas señaladas. Inciso C. Cada alumno elaborará dibujos del raquis en general y características de las vértebras típicas de las regiones vertebrales. Perfecto, muchas gracias. Continuamos ahora con Macías Delgado Samuel. Samuelito. No está. Brilla por su ausencia. Acosta Rojas de Llaneira. Sí. Adelante, de Llaneira. Va llegando alguien. Permítanme, voy a darle entrada. Vamos a... De Llaneira. Adelante, de Llaneira. Sí, ¿es en estrategias o...? No, finalidad. ¿Verdad? Hay que estar atento. Finalidad, saber para qué. Desarrollo de habilidades. Inciso A. Asociación de información nueva con conocimientos previamente adquiridos por los alumnos. Inciso B. Responsabilidad en el estudio previo de los contenidos temáticos de la unidad. Inciso C. Habilidades para la comunicación y utilización de su propio aprendizaje. Inciso D. Desarrollo del pensamiento científico y habilidad creativa en la elaboración de síntesis, dibujos y esquemas. Inciso E. Aprendizaje significativo, independiente, dirigido y construcción personal del aprendizaje. Inciso F. Elaboración de las tareas para integrar la carpeta de evidencias y obtener el derecho de presentar examen parcial de la asignatura. Muy bien, recuerden que la carpeta de evidencias me la van a enviar 3 días antes del examen
Primer parcial. Y pasamos ahora a Carrillo Ramírez. Daniela. Sí, aquí. Evaluación, competencias y actitudes. Pregnosis. Inciso A, evaluación continua con preguntas breves, concisas y pertinentes. Inciso B, el alumno demuestra su capacidad del estudio previo e independiente. Inciso C, responsabilidad, compromiso, constancia, puntualidad, entusiasmo, iniciativa, espíritu emprendedor, ética, profesionalismo. Esto es todo lo que ya deben de traer ustedes. Y entonces aquí viene lo que sigue. A ver, continuamos. Sí, prognosis. Inciso A, comunicación y envío de la información, tarea, cumpliendo el deber. Inciso B, capacidad para la investigación, organizar y planificar el conocimiento. Inciso C, obtener conocimiento, capacidad de análisis y síntesis. ¿Alguna duda, algún comentario, jóvenes? Como ven ustedes, todo esto sería lo ideal. Yo a ustedes, antes de comenzar el curso, les envié la calendarización de los temas que yo les voy a impartir y el nombre de cada tema para que ustedes, si pueden y tienen tiempo, lo estudien antes de venir a la sesión. Eso sería lo ideal. Haberle dado una leidita previa del tema antes de venir a la sesión. Pero como veo que eso es imposible porque todos los seres humanos tenemos múltiples ocupaciones propias y además tienen otras materias que los atiborran de tareas, entonces veo que a veces es difícil que ustedes estudien, pero bueno, yo cumplo con mi deber. Esto se llama planeación de la clase en el aula. Es la clase que hoy van a recibir ustedes de parte de su servidor, el doctor Víctor Manuel Serna Morales. Así es que continuamos y habemos 30 compañeros en clase, lo que me satisface, y vamos a continuar con la exposición de nuestro tema. ¿Me dicen si lo ven? ¿Lo ven o no la ven? ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, Vega Jiménez Alberto Alonso. Sí, presente. Adelante, compañero. Novena sesión, curso de neuroanatomía humana. Doctor Víctor Manuel Serna Morales, grupo 3PM3. Muy bien. Continuamos con Vázquez Diego Carla Itzel. Planteada debe alcanzarse. De lo contrario, todo será tiempo y esfuerzo inútil. ¿Quién lo escribió? A. Rosenbluth. Arturo Rosenbluth, un científico mexicano que, claro, de procedencia, su apellido Rosenbluth no es muy totonaca, pero incluso Arturo Rosenbluth fue un científico del Instituto Politécnico Nacional muy importante en el siglo pasado. Y hay de un ser humano teniendo allí en una mano, la mano derecha, sobre un cráneo también humano y pensando, ¿verdad? Por eso es que la meta que ustedes se han definido y planteado, deben alcanzarla. De lo contrario, todo será solo tiempo y esfuerzo inútil. Continuamos. Esta es la evaluación diagnóstica. Castro Grajeda Alonso Abraham. ¿No está? Para ponerle falta. Profesor, le escribí en el chat de que sí estaba, pero que tiene problemas con la conexión, entonces entra y sale. Ay, qué lástima. Cordero Bobadilla Aldo Dionisio. Dionisio. Reina el silencio. De la Cruz, dice, de la Luz Cruz Berenice. Sí, presente. Adelante. Evaluación diagnóstica. Número 1.
¿Cuántos huesos componen el esqueleto del raquis adulto? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe? No nada más la compañera que lee, sino todos, el que sepa, que participe. ¿Cuántos? 31. Never de limón la never. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Muy bien. Espinosa Castro, María Teresa. Aquí. La siguiente pregunta. 2. ¿Cuáles son las regiones anatómicas del raquis y sus curvaturas? ¿Cuáles son las regiones en que se divide el raquis anatómicamente? ¿Alguien sabe? Pues ya Es la tomaron. cervical, profe, torácica, lumbar, sacrocoxigia. Muy bien, ya tienes algunos conocimientos previos, te felicito. Hoy van a acabar de aprender las regiones en que se divide en la columna vertebral desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista topográfico. Estrada Contreras Mahetsi Khaled. Presente. Adelante. Número 3. ¿Cómo se clasifican las vértebras desde el punto de vista anatómico? ¿Alguien sabe? En típicas y atípicas, ¿no? ¿Nada más? Bueno, si ya tienes conocimientos también, pero te falta, hay que pulir el conocimiento. García Guevara Edith Amayeli. Desde el punto de vista anatómico serían cervicales, torácicas, lumbares. Esas son las regiones. Pero, ¿cómo se clasifican las vértebras desde el punto de vista anatómico? Mira, una cosa son las regiones y otra cosa son las vértebras. Cada vértebra, ¿ok? Bueno, muy bien. García Trejo Aurora. Profe, me había hablado a mí. ¿Quién eres? García Guevara. Ah, muy bien, adelante, Guevara. La siguiente pregunta. Número 4. ¿Qué es una vértebra tipo? A ver, ¿alguien sabe qué es una vértebra tipo? Ahí está la clasificación general, miren. Tú misma lee la siguiente. 5. ¿Qué es una Bien. vértebra ¿Y típica? luego? ¿Y la 6? Sí, 6. ¿Cómo es una vértebra atípica? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es una vértebra tipo? ¿Qué es una vértebra típica? ¿Y qué es una vértebra atípica? Cosa que no se las definieron. Pero aquí lo van a aprender, jóvenes. Aquí, con el profesor Serna, van ustedes a comprender todos estos detalles que son importantes que ustedes conozcan. No es nada más por mi puro gusto, sino porque la experiencia de tantos años de ser maestro y de trabajar en la práctica médica me ha hecho comprender que esto es lo que, desde el punto de vista de mi clase que yo imparto, es lo que el alumno debe de conocer, estudiar y aprender. García. Sí, profe. García, sigue. García Trejo Aurora. ¿Ya participó? Sí, señor. ¿Ya participaste? Si quiere, Leo. No, porque hay más. Estoy pasando lista. Guillén bueno. Ledesma Osmar. Presente. Adelante, Osmar. ¿Qué dice? La columna vertebral forma el esqueleto dorsal del cuello y del tronco, tórax, abdomen y pelvis, y representa la parte principal del esqueleto axial del eje del cuerpo humano. Y ahí podemos ver al esqueleto apendicular y al esqueleto axial. Muy bien, como ven en esta imagen, aquí está el esqueleto del eje, el esqueleto axial, y que obviamente, pues aquí están las costillas, el esternón, formando el tórax, junto con sus vértebras que están atrás, las vértebras torácicas, ¿no? Vean aquí el cráneo, vértebras cervicales, atrás del tórax, las vértebras torácicas, aquí están las vértebras abdominales, y las vértebras pélvicas son estas de aquí, forman el esqueleto axial. Y obviamente este es el cíngulo torácico, cíngulo pélvico. Tenemos aquí los miembros superiores, uno derecho, otro izquierdo,
miembros inferiores derecho e izquierdo, lo que forman el esqueleto apendicular, ¿verdad? Entonces, como dice aquí lo que leyó el compañero, que lo va a volver a repetir, que es respetando los signos de puntuación. Por favor. La columna vertebral forma del esqueleto dorsal, del cuello y del tronco, tórax, abdomen y pelvis, y representa la parte principal del esqueleto axial, del eje del cuerpo humano. Del eje del cuerpo humano. ¿Ven ustedes? Es muy importante. Y aquí tenemos Herrera Villa Paulina Sofía. Herrera. ¿No está? Si no está, pues ¿quién? Profe, ¿me escucha? Sí. Dice que no puede prender su micrófono. Bueno, ni hablar. Huicochea, Colín, Marlón, Emilio. Ah, soy yo. Pues adelante, Emilio. Emilio. Voy. Un segundo. No puedes. Listo. Sí, listo, ya, perdón. A ver qué Listo. dice. Miren, esto yo se los puedo decir sin necesidad de leerlo. Si ustedes consultan un libro, cualquiera que sea, un libro clásico, por ejemplo, el Testil-Latarjet, el Rouvier, el Quirós Gutiérrez, libros clásicos de anatomía, ustedes van a encontrar que dice en los libros que la columna vertebral está compuesta por 33 a 34 vértebras. ¿Estamos de acuerdo? Así dicen los libros. Pero en el adulto, la pregunta dice, si nos regresamos a las preguntas, dice, ¿cuántos huesos componen el esqueleto del raquis adulto? Del adulto, porque solamente tenemos 33 o 34 vértebras cuando somos feto, en la etapa fetal. Y ya cuando nacemos, se comienzan con el tiempo, con los años, al ir creciendo y desarrollándose el recién nacido, nacemos, somos recién nacidos, ¿no? ¿Qué cosa, cómo podemos definir al niño? El niño se define como la unidad biopsicosocial en crecimiento y desarrollo. Al ir creciendo y desarrollándonos, algunos huesos se van a fusionar, como son las vértebras sacras y las vértebras coxígeas. Entonces, ya en el adulto ya no tenemos 33 o 34 vértebras, sino que tenemos menos porque se han fusionado y forman un solo hueso, el sacro y el coxis. ¿Me explico? O sea, yo no necesito que lean esto, porque por ahí me critican y fueron a acusarme de que yo los pongo a leer, pero los pongo a leer cuando menos, ya que no, tiene uno muchas otras ocupaciones. Y a veces no tiene uno tiempo para ir a los libros y ponerse a estudiar por propia cuenta o por cuenta propia lo que necesitamos estudiar. Entonces, por eso que yo, ya que muy pocos alumnos, algunos no tienen libros, algunos no van a la biblioteca, algunos no tienen tiempo, bueno, cuando menos que lean algo de lo que yo he escrito. Esto lo he escrito yo, no lo copié de ningún trabajo de otras personas. Entonces, por eso es que quiero que hagan el ejercicio de lectura en voz alta para mejorar su lectura y comprender lo que leen. Hay que hacer lectura de comprensión y aparte de eso, pues les estoy explicando. Esto que dice, por favor, para que quede bien claro en la mente de tus compañeros. Adelante. Voy, profesor. Clásicamente se admite que la columna vertebral o raquis está formada por 33 o 34 vértebras. Esto solo acontece en la vida fetal y neonatal, en virtud de que, durante el crecimiento y desarrollo del individuo, las 5 vértebras sacras se fusionan para formar un solo hueso, el sacro. Asimismo, las 4 vértebras coxígeas también se fusionan para formar un solo hueso, el coxis. ¿Ya ven? Y vean cómo se escribe coxis, porque hay quienes no saben ni escribir el término
con doble C y X al final. Coccyx. Entonces, vean, por eso es que no, en el adulto no tenemos 33 a 34 vértebras, porque estas se fusionaron durante nuestro crecimiento y desarrollo, y también estas, y formaron dos huesos. Así es que las únicas vértebras independientes son las demás, son las que no están unidas o fusionadas, están articuladas, pero no se fusionan en un solo hueso. Cuando se llegan a fusionar, eso es patológico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿quieren seguir leyendo o omito la lectura? Díganle. Doctor, creo que hay alguien en la lista de espera. ¿A poco? Pues no he oído yo la campanita, mano. A ver. Pues sí. Vamos a darles entrada. Tienes razón, compañero. Perfecto. Ya les di entrada. No sé quiénes sean. Pero bueno. A ver, pues. ¿En quién me quedé? Hurtado Mora, Norma Denise. Presente, doctor. Adelante, Norma. ¿Qué es lo que dice esta diapositiva que yo preparé para mis alumnos? Dice, en la vida postnatal, la columna vertebral está integrada por la superposición de 26 huesos articulados entre sí, que de arriba hacia abajo son, inciso A, vértebras independientes, que están compuestos por 7 vértebras cervicales, que forman parte del esqueleto del cuello, 12 vértebras torácicas o dorsales, que forman parte del esqueleto del tórax, 5 vértebras lumbares, que forman parte del esqueleto del abdomen. Inciso B, vértebra, un hueso coxis, que forman parte del esqueleto de la pelvis. Muy bien, ya ven cómo está bien sistematizado el conocimiento que yo les traigo. Es por eso les pido que lean, porque esto yo lo elaboré. Yo, según mi pedagogía y mi didáctica, es como hago que entiendan y comprendan la realidad de lo que es la anatomía del cuerpo humano. Muy bien, compañeros. Continuamos. Entonces aquí, vean, dice, continente raquídeo equivale a decir columna vertebral y esto equivale a decir el raquis. Si quieren, ¿por qué les pusieron raquis, verdad? Luego les explico. Un día allá en la escuela, en el pizarrón, les voy a explicar por qué le llaman tronco encefálico, etcétera. Bueno, vean, aquí estamos viendo la columna vertebral en su vista anterior, ¿verdad? Una es una proyección anterior. Y aquí están las diferentes regiones en que se divide el raquis o columna vertebral. Son las regiones cervical, las vértebras cervicales, la región torácica o dorsal, la región lumbar, la región sacra y la región coxígea. ¿Ah? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 regiones en que se divide la columna vertebral. Aquí la estamos viendo por detrás. Esta es su cara dorsal o posterior. Es una proyección posterior, ¿verdad? Aquí estamos viendo los cuerpos vertebrales anatómicos. Miren, aquí están los cuerpos vertebrales de la mayoría de las vértebras. Aquí están fusionados, obviamente, y acá también. Pero aquí estas son vértebras independientes. Recuerden que son, ¿cuántas vértebras cervicales? 7 vértebras cervicales, de la primera a la séptima. Son 12 vértebras torácicas o dorsales. Son 5 vértebras lumbares. Son, aquí el hueso sacro ya es un puro hueso y es el conocido como el hueso sagrado de los anatomistas griegos. Es el hueso sagrado, sacro, sacrosanto. Y el coxis, el hueso de la cola, eso quiere decir coxis, significa el hueso de la cola. Porque antes, como éramos unos mamíferos que venimos, que en un tiempo evolucionamos, bueno, pues se puede decir, si vemos los simios, los chimpancés, todos esos de donde procedemos, los antropoides, pues hay muchos changos que tienen cola, ¿no? Pero nosotros se redujo, éramos con la cola y nada más quedó un solo
bueno, son como 4 vértebras que se fusionaron y queda el coxis, ¿no? Entonces, vean ustedes, estas son las regiones en que dividimos la columna vertebral con fines de estudio anatómico. Visto por detrás, si aquí vemos los cuerpos vertebrales y a los lados vemos las apófisis transversas, acá está viendo por detrás y aquí se ve una columna de superposición de las apófisis espinosas o procesos espinosos, ¿lo ven? Y a los lados vemos las apófisis transversas, ¿verdad? Y aquí hay unas canaladuras que se llaman canaladuras vertebrales, en donde se van a alojar los músculos de los canales vertebrales, que así se llaman, ¿verdad? Y que ahora reciben el nombre en conjunto de el erector de la espina. Y aquí vemos una cara lateral, la estamos viendo de lado. Entonces vean ustedes, esta es la región cervical, la región torácica, la región lumbar y la región sacrocoxígea. Estas son las curvaturas normales que presenta normalmente la columna de los seres humanos. Tiene una convexidad hacia adelante y una concavidad hacia atrás. Esto es cóncavo y esto es convexo. A lo que se le conoce con el nombre de lordosis normal. Esta es una lordosis normal. En cambio, las vértebras hacia atrás y cóncava hacia adelante. A esto se le conoce con el nombre de cifosis y es una cifosis normal, ¿verdad? A nivel de la región lumbar, la superposición de los cuerpos vertebrales o de las vértebras en total forman una curvatura convexa hacia adelante, cóncava hacia atrás, lo que se conoce como lordosis lumbar. Aquí hay una lordosis cervical, lordosis lumbar y también es normal, ¿verdad? Esto es normal. Y por último, tanto el sacro como el coxis van a tener una curvatura posterior convexa, una curvatura anterior cóncava, lo que se conoce también con el nombre de cifosis sacrocoxígea, ¿eh? Entonces, ahí la estamos viendo. Muy bien, véanla aquí otra vez. Aquí están las regiones en que se divide y aquí está el número de vértebras. ¿Quién quiere leer cuántas? Estas son las vértebras cervicales con sus nombres de cada vértebra. Cada vértebra tiene su nombre. Y por lo tanto, sería bueno que alguien Aquí mismo. Adelante, Enrique. Claro que sí. Por clasificación por vértebras cervicales. Número 1, Atlas. Segunda. El número 1, espérame. Sí. Las vértebras cervicales son 7. Y la primera recibe el nombre de... Las vértebras cervicales son 7 y la primera recibe el nombre de Atlas. Posteriormente, y en el mismo orden, la segunda recibe el nombre de Axis. Tercera, cuarta y quinta. Hernández Enrique. De Sayñac. Muy bien. Y por último, la séptima se conoce como vértebra prominente. Perfectamente bien, les voy a explicar. ¿Alguien sabe por qué le pondrían a la primera vértebra cervical el nombre de Atlas? ¿Alguien sabe? ¿Por qué sostiene la cabeza? ¿Quién era Atlas? Atlas es un personaje mitológico de la mitología. Y era un gigante muy fuerte que sostenía el mundo en su cabeza, ¿no? Y como cada cabeza es un mundo, la primera vértebra que sostiene, por eso le pusieron, este es un nombre eponímico, es un epónimo, Atlas. ¿Alguien sabe por qué le pusieron axis a la segunda vértebra cervical? Axis significa eje, es el eje en el cual va a girar la cabeza hacia un lado y hacia otro, gracias a la articulación atlanto-occipital, llamada también occipito-atloidea. Y el diente de la segunda vértebra cervical, que es el axis, sirve de gozne para que gire, va a girar la cabeza hacia un lado y hacia otro, vean ustedes.
La tercera, la cuarta y la quinta reciben el nombre de típicas porque tienen las características típicas de las vértebras cervicales. Ya veremos cuáles son esas. La sexta, a diferencia de todas las demás, apófisis transversa. En la sexta, un tubérculo llamado tubérculo de Chassaignac, llamado también tubérculo carotídeo, porque allí es donde nosotros podemos localizar el latido de la, no nada más ahí en todo el cuello, el latido de la arteria carótida común, que luego se va a bifurcar a nivel del borde superior del cartílago tiroides en carótida interna y carótida externa. Y este tubérculo es muy importante porque antiguamente y todavía en la actualidad, los que saben de clínica pueden realizar las maniobras de Valsalva que se conocen, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado. Les platicaba yo la vez pasada de este señor Cárdenas Palomino, que torturaba en televisión, eso lo filmaron y salió en la televisión, a este señor Vallarta, apretándole el cuello lateralmente con sus dedos, precisamente a la altura de la sexta vértebra cervical, para comprimirle la carótida. Y eso, pues hasta se doblaba el pobre. Vean eso en la televisión o en internet y verán cómo allí ese cuate, alguien le dijo, comprímele allí a las personas porque él era policía, a las personas que capturas y verás cómo hasta los haces que confiesen cosas que no hicieron, ¿verdad? La séptima recibe el nombre de prominente porque es la que tiene la apófisis espinosa más larga y se puede palpar, se puede tocar. Nos sirve para que de ahí en adelante podemos contar hacia arriba todas las vértebras cervicales y de ahí hacia abajo, como esa es la séptima, podemos contar las vértebras torácicas, ¿no? Pero por eso le pusieron vértebra prominente. Y desde ahorita les digo, el atlas y el axis son vértebras atípicas. La sexta y la séptima son vértebras atípicas por estas características. En cambio, 3, 4 y 5 son típicas porque tienen todas las características de las vértebras cervicales completas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, continuamos ahora con alguien más. Méndez Agama Lisset del Carmen. Presente. Leemos allí las vértebras torácicas. ¿Cuántas son? ¿Qué dice? Vértebras torácicas o dorsales. No tienen nombre específico. Se enumeran de la primera a la 12ª. Exacto, no tienen un nombre específico y todas son típicas porque tienen las características de las vértebras torácicas. Así es que nada más se mencionan, se enumeran de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, hasta la 12ª, ¿no? Síguele tú misma, las vértebras lumbares, ¿cuántas son? Vértebras lumbares, 5. Bien. Vértebras sacrocoxígeas fusionadas en hueso sacro, hueso coxis, 1. Uno. Es un hueso nada más, se forma un solo hueso. ¿Cuál es el hueso sagrado? Díganlo. El sacro. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es el hueso de la cola? El coxis. Perfecto, muy bien. Continuamos, seguimos viendo aquí otra vez la columna vertebral. Está en inglés, vertebral column. Cara anterior, acaba de llegar alguien más. Permítanme, voy a darle entrada para Cordero, Aldo Cordero, ya llegó. Muy bien. Entonces, como ven aquí, la cara anterior del raquis o columna vertebral, ¿cómo se ve? Sus apófisis transversas, vean las apófisis transversas, se ven muy bien. Aquí son las alas del sacro, los agujeros de conjunción de las vértebras sacras, miren. Y acá la cara dorsal, aquí está la columna de apófisis o procesos espinosos. A los lados las canaladuras vertebrales en donde se alojan los músculos de la masa común
y estamos viendo aquí las apófisis transversas o procesos transversos, unas más grandes que otras, ¿verdad? Porque son según las características de cada región. Y vean ustedes, aquí también se ven apófisis espinosas o procesos espinosos del sacro. Aquí hay un agujerito que es el hiato sacralis, en donde aquí antiguamente se puede utilizar todavía actualmente para inyectar aquí anestésicos, para anestesiar los nervios de la cola de caballo y practicar algunas operaciones quirúrgicas. Vean la cara dorsal con los agujeros de conjunción del sacro, aquí se ven en su cara anterior, aquí es en la cara posterior, ¿verdad? Entonces vean qué importante, aquí están, estas son cavidades para la articulación con los huesos ilíacos de la pelvis, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí tienen ustedes esta columna, la superposición de las vértebras del raquis, que forma un estuche que va a alojar una joya que viene siendo la médula espinal. Muy bien, continuamos ahora con Pérez Revilla Ricardo Antonio. Doc, Adelante, Ricardo. la columna vertebral no es completamente recta o vertical, sino que presenta una serie de curvaturas normales en sentido anteroposterior, una curvatura cervical convexa hacia adelante que se denomina lordosis y cóncava hacia atrás, una curvatura dorsal cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás que se denomina sifosis, y una curvatura lumbar convexa hacia adelante que se denomina lordosis y cóncava hacia atrás. Y por último, una curvatura sacrococcígea cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás, que se denomina sifosis. Perfecto. Muy bien, pues vean ustedes, son curvaturas normales. Cuando estas curvaturas son más pronunciadas o disminuidas, hablamos de alguna patología, ¿no? Porque hay personas que pueden tener aquí una hipersifosis, formando una joroba, ¿no? Una joroba patológica. O esta curvatura se puede perder por traumatismos y se puede rectificar la columna cervical y se pone recta, pierde esta lordosis y también eso es patológico, ¿no? Es lo que se conoce con el nombre de rectificación de columna cervical. Hay mujeres que debido a su peso, a su obesidad y a enfermedades, pueden tener una lordosis muy pronunciada de la región lumbar, incluso con desplazamiento de los cuerpos vertebrales, ¿no? Lo que se llama espondilolistesis, y eso también va a ocasionar problemas patológicos, dolores intensos, que a veces tienen que ser operadas quirúrgicamente para poner otra vez las vértebras en su lugar, hacer una fijación de vértebras, hacer lo que se conoce con el nombre de la rectificación del canal medular o bien una instrumentación de la columna vertebral. En resumen, para que no se les olvide a nadie, las curvaturas son estas 4 curvaturas. La cervical, ya dijimos, convexa hacia adelante y cóncava hacia atrás, que tiene, dice, concavidad posterior, conocida con el nombre de lordosis hacia adelante. La convexidad es una lordosis fisiológica normal. La torácica tiene una sifosis normal, que viene siendo una convexidad hacia atrás y concavidad hacia adelante. Lordosis convexa hacia adelante, cóncava hacia atrás, y en la región sacrococcígea es convexa hacia atrás y cóncava hacia adelante, ¿no? Conocida también con el nombre de sifosis sacrococcígea. Ahí la tenemos otra vez, las regiones cervical, torácica o dorsal, lumbar y sacrococcígea. Esas son las regiones. Vean ustedes. Continuamos con Ramos, Aragón, William, Gabriel. Adelante, Gaby. Perfecto. Normalmente hay algunas curvaturas en sentido lateral, de lado a lado, pero que años con las posturas que adquirimos cuando estamos de pie, cuando estamos sentados,
cuando estamos acostados. Entonces, hay vicios de la columna, ¿verdad?, que son curvaturas por compensación. Pero cuando son muy pronunciadas, entonces reciben el nombre de escoliosis patológicas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Vean ustedes aquí. Aquí hay una escoliosis muy anormal, patológica, ¿verdad?, en la región torácica. Vean ustedes. Es una escoliosis y a veces hasta los cuerpos como que giran y se conoce con el nombre de rotoescoliosis, lo que va a ocasionar problemas neurológicos, problemas de dolor, problemas de parálisis, problemas sensitivos, etcétera, ¿no? Dosis, vean ustedes, y también puede ocasionar problemas de los nervios lumbares que a ese nivel salen para formar el plexo lumbar, ¿no? Y entonces son personas que pueden padecer incluso ciática, dolores en el trayecto de los nervios, etcétera, ¿no? Aquí hay una gifosis pronunciada, lo que ya forma una especie de joroba. Generalmente en los viejos, como vamos envejeciendo y se nos va deshidratando los núcleos pulposos intervertebrales, los núcleos pulposos de los discos intervertebrales, nos vamos haciendo más chaparritos, en primera. En segundo lugar, pues vamos sufriendo también de desmineralización del esqueleto de las vértebras, ¿no? Por la propiedad, por el envejecimiento. Cada vez los que somos de mayor edad vamos teniendo lo que se conoce con el nombre de osteopenia. Disminuye el número de osteoblastos, que son los productores del hueso. Eso hace que nuestros huesos se vuelvan frágiles, además los músculos y los ligamentos también se van desgastando con la edad, y entonces por eso que los viejos nos vemos más chaparritos, a veces jorobaditos, y a veces ya tenemos incluso problemas para la marcha, para movilizarnos, ya no tenemos la agilidad que teníamos cuando teníamos 18 o 20 años, ¿no? Entonces vean ustedes algunas desviaciones anormales, patológicas de la columna, ¿verdad? Ahí está otra vez la columna para que la vean en su cara anterior o ventral y cara posterior o dorsal. Muy bien, continuamos ahora con Ríos, Chabelas, Katia, Sugeli. Sí, doctor. Adelante. Las vértebras, según sus características, se pueden clasificar en, inciso A, vértebras tipo, presentan caracteres generales que permiten distinguirlas de las diferentes piezas del esqueleto. Exactamente. Inciso B, vértebras típicas. Presentan caracteres que permiten distinguirlas de las otras vértebras de las regiones próximas. Inciso C, vértebras atípicas. Presentan caracteres individuales que permiten distinguirlas de las demás vértebras de una misma región. ¿Ya vieron? Esta es la clasificación oficial. Esta clasificación la conocen pues todos los ortopedistas, traumatólogos, etcétera. La vértebra típica es un hueso que lo va a distinguir de los demás huesos del esqueleto, para entender fácilmente. O sea que cuando encuentran una osamenta en una fosa clandestina, pues cualquier persona que estudió tantito, cuando menos biología, ¿verdad? Puede decir, bueno, este hueso es una vértebra, este hueso es una costilla, este hueso es, por ejemplo, un húmero, en fin, porque tienen características que todas las vértebras tienen ciertas características que podemos identificar que se trata de una vértebra. Esas son las vértebras tipo. Las típicas son aquellas que presentan caracteres que permiten distinguirlas de otras regiones. Son diferentes las vértebras cervicales de las torácicas, son diferentes a las lumbares y así sucesivamente, ¿no? Obviamente que las vértebras lumbares son distintas al sacro y al coxis, ¿no? Entonces, por eso que tienen caracteres que permiten distinguirlas de otras vértebras de las regiones próximas, ¿no? Podemos decir esta vértebra es una vértebra cervical o torácica o lumbar, etcétera. Y las vértebras atípicas presentan unas características muy especiales individuales que nos hacen distinguirlas de las demás vértebras de la misma región. Por ejemplo, el atlas y el axis son distintos de la región.
porque tiene la apófisis espinosa más larga. Y ya veremos algunas características de estas. Pero esta es la clasificación oficial. Vértebras tipo, vértebras típicas y vértebras atípicas. Esta es una vértebra típica. Tipo. ¿Qué presenta una vértebra tipo? Tiene un cuerpo vertebral, véanlo, cilíndrico o semicilíndrico, ¿verdad? Va a tener unos pedículos, uno derecho y otro izquierdo, en donde se van a fijar un conjunto de apófisis o procesos, ¿verdad? Estos son apófisis articulares superiores, apófisis articular inferior, apófisis transversa, ¿verdad? O proceso transverso. Decir apófisis y proceso es exactamente lo mismo, ¿no? Tienen dos láminas, una lámina derecha, otra lámina izquierda. Y tienen una apófisis espinosa, ¿ya? La mayoría de las vértebras, cualquiera que encuentre un hueso aquí, bueno, es más, cuando estamos comiendo espinazo de res, sabe muy sabroso, ¿verdad? Cualquiera puede decir, ay, estoy chupando aquí las vértebras del cordero, del borrego, del chivo, ¿verdad? Porque aquí tienen los músculos, aquí la carnita que está alrededor, los músculos prevertebrales, los músculos de los canales vertebrales son muy blanditos, es lo que se conoce con el nombre de filete. En la res, en la vaca, los músculos de los canales vertebrales se conoce como filete, de ahí sacan el filete, es pura fibra muscular con muy poco tejido conectivo, por eso es que no es corrioso, es blandito el filete, ¿no? Y muy nutritivo. Bueno, pues vean ustedes apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, aquí va a tener sus apófisis transversas, apófisis espinosas, las láminas, una lámina derecha, una izquierda, y dos pedículos, un pedículo que fija al conjunto de apófisis y al arco posterior, al cuerpo vertebral, ¿no? Esto es muy importante porque los traumatólogos ortopedistas pueden meter aquí tornillos a través de los pedículos, ¿verdad? Son tornillos transpediculares para fijar cuando hay una fractura, que se fracturaron la parte posterior de la vértebra y fijarlas para que peguen, ¿no? O cuando se hace una rectificación del canal medular, ¿no? Aquí vamos a encontrar la médula espinal, vértebras, en fin, una instrumentación. Vértebras tipo, aquí las tenemos, estas son las características. Rivera, Herrera, Karen, Roselia, ¿cuáles son las características de las vértebras tipo? Vértebra tipo. Toda vértebra tipo presenta un cuerpo vertebral, un agujero vertebral, dos pedículos, 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores, 2 apófisis transversas, 2 láminas y una apófisis. Ese es una vértebra tipo. Cualquiera que encuentre una vértebra en un panteón, un hueso de esta naturaleza, dice, esta es una vértebra del esqueleto de quién sabe quién, ¿verdad? Entonces, se distingue de los demás huesos del esqueleto. Ahora, vértebras típicas. ¿Qué son las vértebras típicas? Rodríguez, Austria, Liliana, Itzel. Sí, presente. Vértebras típicas presentan características comunes que permiten identificar la región a la que pertenecen y distinguirlas de las vértebras de otras regiones vertebrales. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué puedo decir que es cervical? Cosa que no les han dicho a ustedes, el por qué. Y esto es el meollo. ¿Por qué puedo decir esta vértebra? Si yo me encuentro esta vértebra, puedo decir, esta es una vértebra cervical. ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede decir por qué? Y esta es una vértebra. ¿Por qué? A ver. Por el tamaño del cuerpo vertebral, ya que no cargan tanto peso. Esa es una característica. ¿Qué otra? Todas tienen cuerpo vertebral con excepción de el atlas. El atlas no tiene cuerpo vertebral. Es una vértebra típica. Pero todas las demás tienen cuerpo vertebral. Ahí está. Por el foramen Claro transverso. que sí.
Esto es característico. El agujero transverso o foramen transverso nada más la tienen las vértebras cervicales. Ninguna otra vértebra de la columna van a tener estos agujeros. Vean ustedes, esto es cualquiera que encuentre una vértebra que tiene en la base de los procesos o apófisis transversas un agujero, es una vértebra cervical. Aparte, sí, como dijo el compañero, su agujero vertebral, ¿verdad? La forma incluso de la apófisis espinosa, pero lo más característico para decir que es cervical es este agujero, que es el foramen transverso. ¿Qué transcurre a través de este agujero? ¿Qué elemento anatómico? ¿Alguien sabe? Rosado, Castellanos, Guadalupe. A ver, jefe de grupo. La arteria vertebral. ¿La qué? ¿La arteria qué? Vertebral. Vertebral, perfecto. Muy bien, perfectamente bien. A ver. Muy bien. Platico con ustedes. ¿De dónde se origina la arteria vertebral? ¿La arteria vertebral es rama de quién? Es anatomía 2. ¿De dónde viene la arteria vertebral? Pues es importante saberlo. Por eso se los pregunto, no tanto por fastidiarlos o hacerlos sentir mal, sino que es parte del TEN. Te doy conocimientos, pero tú también vas a dar conocimientos. Cada clase es una tenida de ten y da. Ten y da. Es decir, es una clase interactiva. Mis clases interacciono con ustedes. Si no lo saben, se los voy a decir. A través de los agujeros vertebrales, por eso se llaman así, foramen transverso, porque está en las apófisis transversa, pasa la arteria. Ya llegó alguien, mira. Le damos a entrar. Daniela Sierra Romero, perfecto. Regresamos, pues. Entonces le estaba diciendo que aquí va a pasar la arteria vertebral. La arteria vertebral es rama de la arteria subclavia. De la arteria subclavia derecha y de la izquierda, ahí se origina la primera rama de la subclavia, son las arterias vertebrales. Y esas van a ascender, llevan un trayecto ascendente y van a entrar a este agujerito de las vértebras cervicales. Vuelvo a preguntar. A ver, Pérez Revilla, o Saúl, o Sí, Rivero, o Katia, o quien sea. ¿En cuántas vértebras cervicales pasa la arteria vertebral? ¿En cuántas? Porque ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. 7. ¿Pasa en las 7? Cosa que no les dijeron. Y que yo he hecho esas disecciones de cuello, y a mis alumnos se las he enseñado esa arteria y cómo se mete al cráneo a través del foramen magnum, y hemos identificado todos los vasos sanguíneos y nervios de la nuca. Y cuando disecamos la nuca también vemos la arteria, las arterias vertebrales. ¿En cuántas vértebras transcurre? ¿En 6? En 6 nada más. De las 7, en la séptima no pasa la arteria vertebral, sino de la sexta a la primera, que es el atlas. Y una vez que sale del atlas, entonces forma su especie de sifón y se mete al cráneo por el foramen magnum, por el agujero occipital. Aquí tengo yo mi cráneo. A través de este agujero, ¿lo ven? Miren. Aquí, aparte de que aquí va a pasar la unión bulbo-medular, ¿sí lo ven o no lo ven? ¿Lo ven? A través de este agujero donde estoy metiendo el dedo, por ahí va a pasar las arterias
vertebrales para después van a converger, se van a anastomosar por convergencia y van a formar el tronco basilar. Ya después veremos el polígono de Willis y todo eso. Pues vean, esta es la característica importante para decir, esta es una vértebra cervical. En cambio, una vértebra lumbar, fíjense bien cómo es el agujero vertebral, la forma que tiene, bordes redondeados o ángulos redondeados, y esta tiene un agujero triangular, más triangular, su cuerpo es más voluminoso y no presenta el foramen transverso que tienen estas vértebras cervicales. Sus apófisis espinosas son más cortas, más gruesas, más altas. Las láminas vertebrales son más anchas, más largas, y por lo tanto decimos, esta es una vértebra lumbar. Esas son las características. Presentan características comunes que permiten identificar la región a la que pertenecen y distinguirlas de las vértebras de otras regiones vertebrales. Esa es una vértebra típica. Vean, aquí tenemos esta vértebra. Aquí tienen el agujero. ¿Qué vértebra será? Ahí lo dice. Cervical. Es una vértebra cervical porque estamos viendo aquí. Ahí está el foramen transverso, por donde transcurre o discurre la arteria vertebral, pero únicamente en las 6 primeras vértebras, en la 7ª no pasa. Rosado Castellanos, Guadalupe. Profesor, Sí, mi compañera tuvo cita con el médico. bueno, Y no está perfecto. Rosas Espinosa, Evelyn. Nuestra Evelyn. Falta. Sancida Guerrero Saúl. Presente. Adelante, ¿qué dice? Vértebras típicas. Características típicas de las vértebras cervicales. 1. Son las únicas que presentan el foramen agujero transverso. 2. El foramen agujero vertebral es de forma triangular de base anterior de ángulos redondeados. 3. Apófisis espinosa relativamente corta, poco inclinada, bifurcada en su vértice. Bituberculada, con excepción de la 7ª vértebra cervical o prominente. Muy bien. Esas son las características de las vértebras cervicales, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo otras vértebras, que es la torácica, porque aquí están las costillas, arcos costales también se llaman, por lo tanto, esta es una vértebra torácica. A ver, pues, continuamos con Sierra Romero Daniela. Sí, Doc, presente. Adelante. Características típicas de las vértebras torácicas. 1 punto y guión. Son las únicas que presentan las carillas articulares para las costillas. 2 punto y guión. El foramen vertebral es ovalado y ligeramente más estrecho. 3 punto y guión. La apófisis espinosa más larga, más inclinada hacia abajo. Muy bien, vean, aquí estamos viendo, vean el cuerpo vertebral y a los lados del cuerpo y en las apófisis transversas no hay agujero, no hay foramen transverso, pero sí tiene unas carillas articulares, se llaman carillas o semicarillas para las costillas, carillas costales se llaman, ¿no? Aquí se articula la cabeza de la costilla y aquí la tuberosidad de la costilla, ¿verdad? Aquí estas articulaciones son muy importantes, como ven ustedes, y entonces esas vértebras tienen esas características que en primera no tienen foramen transverso. En segundo lugar, ¿cómo es su agujero vertebral? El tamaño del cuerpo vertebral y las carillas costales, que es lo que nos hace identificar que se trata de una vértebra torácica. ¿Eh? Vean ustedes, aquí están las articulaciones para las carillas costales de la articulación costovertebral, se llaman articulaciones costovertebral, que es una viene con el cuerpo, costo corporis vertebral, y aquí costo transverso vertebral, porque este es el proceso transverso, y aquí la costilla. Vean ustedes, esta es una vértebra, por lo tanto,
torácica. Aquí están las carillas, vean ustedes, aquí hay carillas para las costillas, ¿verdad? Tanto para la costilla suprayacente como para la costilla infrayacente, pues son hemicarillas o semicarillas, ¿estamos de acuerdo? Aquí están, véanlas, como en la base de los procesos transversos no hay foramen transverso, no hay agujero, vean cómo es el foramen vertebral, cómo es el cuerpo de la vértebra torácica, dependiendo del nivel, ¿verdad? Aquí estamos en la 12ª torácica, que ya se parece a una lumbar porque ya es una vértebra de transición, y aquí tenemos una 6ª vértebra torácica que es típica. Aquí están las carillas, esta y esta, son las carillas, esta para la cabeza de la costilla y esta para la tuberosidad de la costilla. Vean ustedes cómo es interesante. Continuamos con Tapia, Ríos, Itzel, Citlali. Sí, profesor. Adelante. Características típicas de las vértebras lumbares. 1. El cuerpo es más voluminoso. 2. El foramen vertebral es triangular de ángulos más estrechos. Y 3. La apófisis espinosa corta, cuadrilátera y horizontal. Ya no está tan inclinada, ¿no? Vean ustedes. Entonces, son las vértebras, se puede decir, más robustas, más fuertes, porque a ese nivel soportan más peso que las que están arriba, ¿no? Por eso, las más finas y delicadas son las cervicales, ¿no? Luego, las torácicas, como se articulan con las costillas y las costillas con el esternón, forman la jaula torácica que le va a dar cierta... son semimóviles esas articulaciones, ¿no? No van a tener mucha movilidad. Sin embargo, las vértebras cervicales sí tienen mucha movilidad. La movilidad de la cabeza, cuando flexionamos la cabeza sobre el tórax, cuando la extendemos, cuando la inclinamos hacia un lado o hacia el otro, cuando la rotamos hacia la derecha o hacia la izquierda, o cuando presentamos los movimientos de circunducción de la cabeza. Entonces son articulaciones más móviles, como ven ustedes, tiene gran movilidad la columna cervical, menos movilidad la torácica. También las vértebras lumbares tienen gran movilidad porque también nosotros nos flexionamos, nos podemos flexionar, tenemos flexión, extensión, inclinación lateral, inclinación de un lado a otro. Tenemos semirrotación, no pueden rotar mucho, semirrotación y semicircunducción. Esos son los movimientos que permiten las articulaciones de estas vértebras. Y es por eso que el cuerpo pues, es más robusto, sus apófisis espinosas más cortas, no son tan largas, más horizontalizadas, las láminas también son más altitas, más, en fin, se ve una vértebra más robusta, ¿no? Vértebras lumbares típicas, tenemos aquí la 5ª vértebra lumbar, que es la que se va a articular con el sacro, y aquí tenemos la 4ª vértebra lumbar. Recuerden que son 5, su característica principal, el agujero vertebral es triangular con ángulos más estrechos, ¿verdad? Y sus apófisis, como se ven, no tienen foramen transverso, obviamente. Y aquí tenemos vértebras atípicas. Esta es una vértebra atípica. ¿Quién quiere leer? Yo, ¿Cómo te apellidas? Castillo Pérez, pero no sé si ya estoy. Castillo. Bueno, me falta Gómez, Telles, Leslie, Ivonne. ¿Está? Presente, profe. A ver, Ivonne, ¿tú me vas a leer esta? Sí, claro. Vértebras atípicas. Presentan características individuales exclusivas que las diferencian de las demás vértebras de la misma región a la que pertenecen. Muy bien, aquí estamos viendo la primera vértebra cervical o atlas. Como ven, no se ve el cuerpo, ¿verdad? No tiene cuerpo vertebral, tiene un arco anterior y un arco posterior, así se conocen. El arco anterior va a tener una carilla articular para la apófisis odontoides del axis, ¿eh? Va a tener aquí un tubérculo anterior. El arco posterior va a tener también un tubérculo posterior, ¿verdad? Y a los lados tiene unas masas laterales que va a presentar en la cara superior
una carilla articular que viene siendo la cavidad glenoidea, así se conocen, es una glena, cavidad glenoidea para los cóndilos del hueso occipital. Aquí se articulan los cóndilos del hueso occipital para formar la articulación occipito-atloidea, ¿verdad? Que ahora le llaman atlanto-occipital, sí. Ajá. Tiene estas masas laterales, tiene su foramen transverso por donde pasa la arteria vertebral, tiene sus apófisis transversas, pero no tiene cuerpo. ¿Cómo se va a formar el cuerpo? Cuando se articula con el diente del axis, se dice que esos dos componentes, la apófisis odontoides del axis y el arco anterior, van a formar una especie de cuerpo, pero es giratorio, porque esta va a formar una articulación del tipo de las trocoides. Es una articulación diartrósica, género trocoide, que va a permitir el giro de nuestra cabeza hacia un lado o hacia el otro. Vean la importancia de conocer la anatomía, porque es la base de la fisiología y de la patología y de la clínica y de todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda o comentario que me quieran hacer? Aquí lo vemos otra vez. El atlas, ¿no? Sus cavidades llamadas, que tienen una forma como de zapatilla, o sea, suela de zapato, así dicen los libros clásicos, ¿verdad? Llamadas cavidades glenoideas en la cara superior, ¿verdad? De las masas laterales. Estas son las que se articulan con los cóndilos del occipital. Aquí están, ¿verdad? Ahí están, les enseño los cóndilos, miren, si lo alcanzan a ver. Aquí donde pongo el dedo, este es un cóndilo, este es el otro cóndilo. Esto se articula ahí en esas superficies articulares, formando una articulación del tipo de las diartrosis. Es una diartrosis que permite movilidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. Aquí está la segunda vértebra cervical o axis, el eje. Aquí está, miren, la apófisis odontoides o diente del axis. Aquí están las superficies articulares con las que se va a articular con el atlas. Vean ustedes cómo lo vemos por este hueso, que es la apófisis, tiene su foramen transverso, obviamente, su foramen transverso, sus carillas articulares superiores. Aquí la estamos viendo, carillas articulares superiores, y se va a articular con la siguiente, que viene siendo la tercera vértebra cervical, que ya es una vértebra típica, ¿no? Aquí tenemos segunda vértebra cervical o axis. El hueso, axis significa eje, el hueso del eje. Vean ustedes, hay veces que se puede fracturar este diente, imagínense, es una calamidad cuando sucede eso en los traumatismos cráneoencefálicos o de la base del cráneo, los traumatismos raquimedulares, ¿verdad? Una lesión a ese nivel es devastadora. Hay una compañera que creo que no está, Castillo, no estás en la lista. No, me había dicho que aún no la actualizaba. No, pero yo no la actualizo, la actualizan en la escuela. Bueno, en mi comprobante ya me aparece. Perfecto. Bueno, pues entonces dame tu nombre para anotarte. Castillo Pérez. Castillo Pérez. Erika con K. Erika. Y Lisette, como bien escrito. Lisette. L-I-Z-E-T y una E al final. Doble T y una E al final. Lisette. Sí. Ok. Perfecto. La I latina, ¿verdad? Sí, I latina. Perfecto, Castillo. Vean aquí otra vez. Esta viene siendo la cuarta vértebra cervical. Vean sus carillas articulares, sus forámenes transversos, su cuerpo, su agujero o foramen vertebral, su apófisis espinosa bituberculada, pues sí, tiene dos tubérculos, ¿verdad? Entonces es la característica de la cuarta. Aquí viene siendo la séptima, que tiene la apófisis espinosa más larga y por eso se le llama prominente y es la que podemos nosotros palpar fácilmente en el examen clínico de las personas, sobre todo en las delgadas, porque hay gorditos
que con el panículo adiposo no se alcanza muchas veces a identificar, pero más o menos sabemos que también va a coincidir con una línea clínica muy importante que trazamos nosotros de la articulación acromial, que es la línea biacromial y que pasa por el vértice de la séptima vértebra cervical o prominente. Las vértebras como el sacro, que están fusionadas, forman un solo hueso. Entonces aquí no podemos contarlas, individualizarlas, porque aquí se llevó a cabo una sinostosis, proceso de fusión de los huesos, ¿verdad? Entonces forma un solo hueso, que es el hueso sagrado. A ver, compañera Castillo, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Vértebras sacro-coccygeas. Son vértebras fusionadas que forman dos huesos, el sacro y el coxis. A ver, pues por eso que no tenemos las 33 o 34 vértebras que dicen los libros clásicos, ¿verdad? Entonces cuéntenle, un sacro, un coxis, y sumen las demás vértebras, ¿cuántos huesos conforman el raquis? Ya díganmelo. 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis, ¿cuántos son? ¿26? Exactamente, muy bien contestado, compañero. Lo importante de este estuche o continente raquídeo es que va a contener un órgano del sistema nervioso central muy importante que viene siendo la médula espinal, protegida, envuelto por la envoltura meningia, que son las meninges del raquis. No son iguales las meninges del raquis que las del cráneo, ¿eh? Hay algunas diferencias sustanciales. Entonces vean ustedes, este órgano tan importante que se encuentra allí en el interior del conducto, así se llama, conducto raquídeo, que es la superposición de los forámenes o agujeros vertebrales, se superponen y forman un conducto, en donde se va a alojar esta joya que viene siendo la médula espinal y que debemos de cuidar. ¿Estamos de acuerdo? Las vértebras se articulan por medio de articulaciones conocidas con el nombre de anfiartrosis. Son anfiartrosis típicas o verdaderas, que están unidas por un disco llamado disco intervertebral, el que está constituido por un fibrocartílago periférico y un núcleo pulposo en el centro. La superposición de las vértebras nos deja unos agujeros que antiguamente se conocían con el nombre de agujeros de conjunción o forámenes de conjunción. Ahora se denominan forámenes intervertebrales porque se forman por la escotadura del pedículo, la escotadura inferior, se puede decir, la escotadura inferior con el pedículo inferior, al cual al estar articulados forman un orificio, agujero de conjunción, porque se conjuntan dos vértebras para formar estos agujeros, por donde van a salir los nervios raquídeos. Vean, aquí están saliendo y hasta se ve el abultamiento de los ganglios de las raíces posteriores de los nervios raquídeos, vean, y van a salir los 31 pares de nervios raquídeos a través de los agujeros de conjunción o forámenes intervertebrales. Vean ustedes, aquí están las carillas para la cabeza y para la tuberosidad costal. Aquí estamos viendo estas vértebras, por lo tanto, son vértebras torácicas, ¿verdad? Y estamos viendo su contenido. ¿Cuál es el contenido? Pues es la médula espinal y su envoltura meningia. Esa es la respuesta correcta. Entonces, vean ustedes, aquí ya estamos viendo el contenido que es la médula espinal que está en el interior de este estuche, ¿verdad? Entonces, de la parte inferior, una línea que pasa a nivel de la articulación occipito-atloidea nos va a separar la columna del cráneo, ¿verdad? Obviamente, a nivel de la articulación occipito-atloidea. Así también la parte inferior del bulbo raquídeo se separa, no está separada, sino que se continúa con la médula espinal cervical, y la médula espinal también la vamos a dividir en regiones, la región cervical
de la médula espinal, la región torácica de la médula espinal, la región lumbar y la región sacrocoxígea. De ella van a salir 31 nervios de cada lado. Por eso son 31 pares de nervios raquídeos. Vean ustedes, aquí están los nervios de la cola de caballo, porque resulta que el estuche es más grande que la joya. La joya va a llegar al nivel del borde de la segunda vértebra lumbar, que eso es lo que se acepta actualmente, ¿no? Vean ustedes, aquí estamos viendo ya los nervios raquídeos, desde C1, C2, C3, ¿verdad? Todos, ¿cuántos nervios raquídeos tenemos a nivel de la región cervical? Son 8. Son 8 nervios, no 7, como dice aquí, sino que vienen siendo 8 nervios cervicales, porque el primero sale entre el occipital y el atlas. Por ahí sale el primer nervio cervical. Entonces tenemos, aquí dice C1 y por lo tanto aquí debería decir C2, C3, C4, C5, C6, C7. O sea que está, el que hizo este dibujo no puso bien. Aquí están los nervios. Son 31 pares, son 8 cervicales, 12 torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un par coxígeo, ¿verdad? Un par coxígeo, por lo tanto son 31 pares de nervios raquídeos. Y ahí tenemos el contenido. Esto es lo más importante. Vean, aquí están las meninges raquídeas que forman una envoltura muy especial, la envoltura meningia del raquis, que protege, envuelve y protege a la médula espinal, ¿no? Son también 3, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Aquí estamos viendo el espacio que se conoce con el nombre de espacio subaracnoideo, que está en oscuro, se ve negrito, y ahí es donde se deposita el anestésico cuando se hacen bloqueos subaracnoideos. La anestesia raquídea puede tener 2 variantes. La anestesia epidural, que se encuentra el líquido el agente anestésico, se va a depositar en el espacio epidural. Aquí está el espacio. El espacio epidural va a contener tejido adiposo y vasos sanguíneos. La mayoría de las anestesias comunes y corrientes se lleva a cabo en este espacio, en el espacio llamado epidural o peridural. Pero en algunas cirugías se requiere que la anestesia se deposite, el agente anestésico, en el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Entonces hay varias técnicas, en fin. Vean ustedes el continente, y aquí están la raíz anterior del nervio raquídeo, la raíz posterior del nervio raquídeo. En la raíz posterior encontramos el ganglio raquídeo, ¿verdad? Como ven aquí en este espacio epidural hay vasos sanguíneos, venas, tejido adiposo, etcétera, y es muy importante conocer toda esta anatomía para el que va a ser anestesiólogo, para el que va a ser ortopedista o traumatólogo, para el clínico, para etcétera, para el médico en general es muy importante que lo conozcan. Vean ustedes otra vez la dura madre, la aracnoides, y la pia madre está pegadísima al órgano que viene siendo la médula espinal. Y en el espacio subaracnoideo encontramos los vasos sanguíneos, arterias y venas, que son la arteria espinal anterior y las venas espinales. Estas son anteriores, ¿verdad? Aquí está la raíz anterior del nervio raquídeo, la raíz posterior. En la raíz posterior encontramos el ganglio raquídeo. Es un ganglio con células de naturaleza sensitiva que desde el punto de vista histológico son pseudo-unipolares, como las que ya estudiamos, porque ya vimos las células, y todo eso lo vamos conjuntando. Algunos aspectos clínicos. Tenemos los discos intervertebrales. El disco intervertebral está formado por un fibrocartílago, y en el centro tiene el núcleo pulposo. Conocimiento importante que muy pocos saben, y yo se los voy a decir a ustedes. ¿Sí saben qué cosa es el núcleo pulposo en el adulto? ¿Qué representa el núcleo pulposo en el adulto? Es un vestigio, una reminiscencia de una estructura embrionaria importantísima. Jóvenes, ¿alguien sabe?
La notocorda. Exactamente. ¿Notocorda? Muy bien, Marlon, Emilio y Melgarejo. El núcleo pulposo es el resto que queda de la notocorda o notocuerda. Fíjense, lo que queda de esa notocorda en los seres ya nacidos y ya completos, en fin, desarrollados, viene siendo las reminiscencias del tejido notocordal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahí la tienen. Esto es importante en la clínica porque este núcleo pulposo a veces se debilita el fibrocartílago con la edad, con los años, con el desgaste, con el trabajo, con los movimientos, por no tener higiene de columna, y este núcleo pulposo se puede producir una hernia llamada hernia discal. Hernia del disco, se sale este núcleo pulposo. Este es un tejido conectivo especial que procede, como les digo, de la notocorda. Y este tejido conectivo tiene gran cantidad de agua, de líquidos. Y también está en estado, se puede decir, en estado coloidal. Cuando se produce una hernia, pues ahora sí, Castillo Pérez, Erika, Lisette, ahora sí te tocó leer, por favor. Sí. La columna vertebral o raquis es un sistema dinámico compuesto por elementos rígidos, las vértebras, elementos elásticos, los ligamentos y discos intervertebrales. Este sistema debe reunir las cualidades de la resistencia y elasticidad, ya que debe absorber las cargas que sobre ellas ejercen tanto los movimientos cotidianos como aquellos propios de ejercicios y deportes. Las tres funciones de la columna vertebral son permitir el movimiento entre sus elementos, soportar pesos y proteger a la médula espinal y a las terminaciones radiculares. ¿Ya ven? Estamos viendo hasta las funciones de los órganos. Cada vértebra es un órgano, por si no lo saben. Cada hueso es un órgano. Son huesos de naturaleza ósea, de tejido óseo, que es un tejido conectivo especializado. Vean ustedes. Entonces, ya vimos las funciones, ya hablé del disco intervertebral. Cuando se hernia el núcleo pulposo, se forma una hernia de disco, una hernia discal, el cual puede comprimir las raíces de los nervios raquídeos y provocar trastornos tanto sensitivos como motores, parestesias, dolores a veces muy intensos, y que pues, se los calman con analgésicos, con etcétera, etcétera, pero el remedio único que queda y definitivo es la cirugía, ¿verdad? Quitar esta hernia, que no siga comprimiendo las raíces nerviosas para aliviar el dolor y quitar las molestias, tanto sensitivas como motoras, ¿no? Eso es importante. Y continuamos ahora. ¿Quién quiere leer de mis queridos discípulos? Yo, profesor. Adelante, ¿tu apellido? Arzate Trejo. Adelante, Arzate. Entre los cuerpos vertebrales se hallan los discos intervertebrales. Estos en conjunto constituyen el 25% de la longitud de la columna vertebral. En edad avanzada, la deshidratación de los núcleos pulposos de los discos intervertebrales se traducen en una pérdida de 2 centímetros en la estatura del individuo. Además de sus atributos biomecánicos, la columna envuelve y protege a la médula espinal que está contenida en el conducto o canal raquídeo. Por ello, es una estructura vital para el soporte rígido y flexible a la vez en posición de pie, y es esencial para la conservación de la postura durante el reposo y la locomoción. Perfecto, muchas gracias. Ven aquí, otra vez estamos viendo aquí en este dibujo muy bonito, una hernia de disco intervertebral, hernia discal se llama, y puede haber compresión. En la otra había una compresión de la raíz nerviosa, pero aquí hay una compresión de la médula espinal que es peor todavía, ¿verdad? Porque puede provocar trastornos muy importantes que si no se corrige, pues hasta la persona puede a veces hasta no poder caminar, no poder
En fin, ¿quién quiere leer, compañeros, rápidamente? Yo, profe. Adelante. Algunas consideraciones de relevancia clínica. Número 1. La columna vertebral integra una diversidad de estructuras que combinan la rigidez con la elasticidad y la estabilidad. Número 2. De 60 a 90% del peso de los discos intervertebrales está constituido por agua. Número 3. Una cuarta parte de la longitud de la columna vertebral sana se debe a los discos intervertebrales. Número 4. El anillo fibroso de los discos resiste mal las fuerzas de cizañamiento, pero sí resiste las fuerzas de compresión y tracción. Número 5. Los cuerpos y los discos actúan como amortiguadores y la resistencia al movimiento la ejerce el arco posterior. Número 6. El cuerpo vertebral es naturalmente frágil en su segmento anterior. La zona más resistente de las vértebras son los pedículos. Número 7. Las torsiones son un riesgo potencial para la columna vertebral y la aparición de dolor crónico regional. Muchas gracias, muy bien. Vean ustedes aquí otra vez las desviaciones patológicas, curvaturas patológicas de la columna, ¿verdad? Esto podríamos todavía considerarlo como normal, pero esto ya viene siendo una gifosis. Esto pues ya viene siendo una escoliosis, ¿verdad? Y aquí una escoliosis a nivel lumbar. Tengo una paciente que sufrió se cayó y desde joven, ¿verdad? Y no fue al médico y tiene una gran escoliosis a nivel lumbar y por la edad que ya tiene, pues ya no la quieren operar y además, pues sufre mucho por ese problema, ¿no? ¿Quién quiere leer la siguiente columna ya para terminar? Digo, la siguiente diapositiva. Yo, profesor. Adelante, compañero. 8. Más del 60% de las lesiones de la región lumbar se desarrollan con movimientos súbitos de torsión. 9. Se ha estimado que las mujeres tienen una menor resistencia para los movimientos de torsión. Número 10. La resistencia de la columna vertebral disminuye cuando existe asimetría de cualquier origen. 11. Los movimientos de compresión a través de la columna, jalar un objeto, incrementan entre 130 y 600% las fuerzas cinéticas de la región. 12. Se ha demostrado que las actividades asociadas a vibración corporal, tractores, compresoras, etc., inducen cambios degenerativos en los componentes vertebrales. Y número 13. Todos y cada uno de los componentes de las estructuras dinámicas y elásticas pueden desarrollar patologías de sitio específicas, grados variables de daño y expresarse con dolor desde leve hasta severo, desde agudo hasta crónico y con grados variables de discapacidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere leer bonita diapositiva en donde les puse el decálogo de los estudiantes de medicina? ¿Quién dice? Yo. Doc. ¿Apellido? No, espere, ¿podemos invitar compañeros a la clase? Sí, claro. Claro, a mí me encantaría que entre más alumnos escuchen mis clases, es mejor porque van a salir mejores preparados. Yo quiero que de mi escuela salgan buenos médicos, que brille nuestra institución, que sea reconocida y respetada por las demás escuelas de medicina. Jóvenes, yo amo a mi escuela. Como les digo, mi padre fue egresado de esa institución. Él me enseñó el amor a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y es por eso que aunque ahorita me están invitando a dar clases en la Universidad del Bienestar, en la Escuela de Medicina de la Universidad del Bienestar, que la están poniendo allá en Milpalta, pero me queda muy lejos. Ya me mandaron la invitación, que incluso dicen que ya hasta me pusieron en la nómina, pero a mí se me queda muy lejos y además pues yo no voy a dejar mi escuela hasta que me muera. Adelante, pásenle, los que quieran entrar a la clase que entren, ¿ok? Entonces, doctor, que lea nuestra compañera invitada, se llama Perfecto, Ivette, sí, para que participe en la clase. Perfecto, ¿cómo se llama la compañera invitada? Soy yo, profe. Ivette. ¿No? ¿Ivette? Que entraba el semestre pasado con usted. Perfecto. Adelante, Ivette. Decálogo del estudiante de medicina. Primero, no gastar el dinero en tonterías, que es el ahorro del padre y el sacrificio y la privación de la madre. Segundo, huir de los amoríos que comprometen,
no hacer promesas falsas a la novia, no apresurar el matrimonio. Primero ser. Tercero, cultivar el espíritu en la verdad y el bien, fortalecer el cuerpo, pero sin aspirar al atletismo. Se va a vivir de la idea, no del músculo. Cuarto, tener vergüenza escolar, preocuparse de no ser el último, la nota de mal estudiante nunca se borra, su juventud acaba el día de la recepción. Quinto, conquistar la buena opinión de los maestros y condiscípulos, asegurar su recuerdo favorable. Esto es más fecundo en el futuro profesional. Muchas gracias, Ivette. Gracias por leer y gracias por estar en la clase. Bueno, ahora otro compañero invitado que quiera participar. ¿Ya no hay? Si quiere, termino. Sí, termina, Ivette. Sí, termina. Sexto, no creer que se sabe mucho. Al estudiar, seleccionar el conocimiento, tirar la paja, llevar el grano. Séptimo, la edad no veda al estudiante de ser caballero, correcto y decente. Octavo, si crees que un profesor no enseña, puedes no seguirlo, pero ya cerca de él, sí escucharlo. El generador es el padre biológico, el maestro es el padre espiritual. Noveno, estudiar por hábito y convicción, no por necesidad. No leer novelas ni textos monumentales. La vida no alcanza para medio saber lo que una profesión exige. Décimo, el estudiante de medicina va a ser un semisacerdote, comenzar desde la escuela a ser bueno. Un mal hombre siempre es un mal médico. Muy bien. De Gonzalo Castañeda. Aplausos, compañeros, aplausos. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Bueno, ¿alguien más que quiera leer la última diapositiva? Jefe de grupo. Sí, Doc. ¿Qué dice? Un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Henry Brooks Adams. ¿Y abajo qué dice? Gracias. Muy bien, compañeros. Pues muchas gracias por venir a la clase. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario? Prendan su camarita para despedirnos el día de hoy. Ya se terminó el tiempo. Creo que lo aprovechamos muy bien. Entonces, jóvenes, no sé si quieran clase mañana o si no, hasta el lunes. Nos vemos ya sea en línea si sigue el paro o nos vemos allá en la escuela en las clases presenciales. Como ustedes digan, porque yo pues, prácticamente como ya estoy retirado de muchas otras actividades, por mi edad, por mi dificultad ya no veo muy bien, a veces no oigo bien, de luego les cuento por qué. Entonces ya mis hijos ya me dicen que ya no trabaje en hospitales, ni en clínicas, ni nada. Además he sufrido muchas operaciones, a mí ya me quitaron el riñón izquierdo, nada más tengo uno, ya me quitaron 30 centímetros de colon, no tengo vesícula biliar, en fin, me han hecho muchas operaciones durante mi vida y entonces ya mis hijos me dicen que ya no trabaje tanto. Es por eso que estoy con la duda de, no sé si agarrar la invitación que me están dando de allá de la Universidad del Bienestar, que es la Universidad Benito Juárez García, en la Escuela de Medicina, que la sede aquí en la Ciudad de México va a ser en Milpa Alta, me queda muy lejos, imagínense. Y pues a mí lo que ya también me da miedo es andar manejando. Pero seguimos con ustedes porque es mi escuela favorita. La primera escuela que me dio un título fue la Escuela de Homeopatía y estoy agradecido. Después estudié en la UNAM, también tengo título universitario, se los puedo enseñar. Y muchas otras cosas que vamos a platicar durante el curso que nos resta para este semestre. Platicar, van a conocer mucho de mi historia. Y entonces estoy muy contento con que hayan venido. Son 25 alumnos, conmigo 25, son 24. Había 35 en lista, pero ya se cambiaron algunos. Pues cuánto lo siento porque se pierden de escuchar mis clases. Y pues mientras tenga vida y salud, jóvenes, seguiremos trabajando por el bien de nuestros estudiantes. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Aldo Cordero, Pérez Revilla, Marlon Emilio, Saúl Sancida,
Los que han prendido su camarita, porque los demás pues, no la quieren prender. Muy bien, díganme. Todo bien, profe, todo bien, gracias. Entonces, mañana no nos vemos, ¿verdad? Porque en primera ni nos toca, es viernes. En el calendario nada más tenemos en el horario oficial lunes, martes, miércoles y jueves. Mañana es viernes social, viernes de descanso. Vamos a ver, no dejen de informarme cómo sigue el paro. Y el lunes, si ya entregaron la escuela, pues nos veremos allá. Y si sigue el paro, pues nos seguiremos viendo en línea. ¿Les parece bien? Sí. Inviten a los compañeros que quieran, a los que quieran, aunque sean de otros semestres, de otros grupos, para que sigan estudiando y se preparen y salgan buenos médicos, que es lo que necesita México. La patria necesita buenos médicos. Para que no haya necesidad de andar trayendo médicos de otros países, que yo no tengo nada en contra de los cubanos, ¿verdad? Todos somos humanos, son muy buenos los cubanos, yo no digo que no, pero aquí hay muchos mexicanos que pueden también ser excelentes médicos, de cualquier escuela, ¿no? Lo importante es que haya buenos maestros y buenos estudiantes. Una escuela se compone de dos pilares fundamentales, que es un grupo de maestros queriendo enseñar y un grupo de alumnos queriendo aprender, sentados a la sombra de un árbol. Así se definió qué cosa es la universidad. ¿Qué es una universidad? Un grupo de maestros que tienen las ganas de enseñar, porque para ser maestros hay que tener ganas de enseñar. Y un grupo de alumnos que tengan ganas de aprender, sentados a la sombra de un árbol, como lo hacían los antiguos filósofos griegos, Platón, Hipócrates, Sócrates, Aristóteles, ¿no? Platón en el jardín de Academus, por eso se llama academia, viene del jardín de Academus. Ahí se iban con sus alumnos, sus discípulos, caminando o sentados en la sombra de un árbol y comenzaba allí la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Era la enseñanza peripatética y Sócrates era mayéutico. Su metodología de Sócrates era la mayéutica. Ya después les enseñaré qué cosa es la mayéutica. Entonces, jóvenes, estuve muy contento de que hoy nos hayamos visto. Me hubiera gustado haberlos visto el día de ayer y hubiéramos visto otro tema, un repaso del cráneo, por ejemplo, de tanto de la base como de la bóveda. En fin, no dejar lagunas o huecos de conocimientos en ustedes, sino que invitar al alumno a que tengan el gusto de estudiar cualquiera de sus materias que son importantes para la carrera, para su ejercicio profesional. Todo lo que puedan aprender es bueno, pero yo hago insistencia en que las materias básicas, la anatomía, la fisiología, la anatomía tanto macro como micro, la anatomía microscópica es la histología, entonces anatomía macro y micro, la fisiología, la bioquímica, la embriología, la patología, la clínica, etcétera. Esas son las bases fundamentales para que ustedes salgan bien preparados, ¿sí? Hay quienes, como dice el decálogo del estudiante de medicina, no leer novelas ni textos monumentales. La vida no alcanza para medio saber lo que una profesión nos exige, el saber, el conocimiento. Y la base de todo buen médico, pues es la anatomía, la fisiología, la bioquímica, etcétera. Y ya posteriormente las materias preclínicas y clínicas, ¿no? La farmacología, la inmunología, la patología, obviamente, y ya después las de propias de los aparatos o sistemas, ¿no? Gastroenterología, neumología, cardiología, etcétera. Así es que, muchachos, les deseo un buen fin de semana, feliz fin de semana. Nos vemos, avísenme si la escuela sigue en paro para no arrancarme hasta allá. Y si me avisan el domingo,
el mismo domingo les mando la invitación para la sesión de lunes. Y si me avisan que ya entregaron la escuela los paristas, pues nos vemos allá el lunes, Dios mediante, yo llego como a las 2 de la tarde, me estoy ahí 1 hora y luego a las 3 entramos con ustedes. Chao, chao. Que la pasen bien. Buen provecho. Cuídense. Gracias, profe. Bonita tarde. Cuídense del